Mi nombre es María Victoria Alvear, soy educadora especial. Al momento me dedico al trabajo con niños con dificultades específicas del aprendizaje. El día de hoy les voy a hacer una pequeña reseña sobre lo que es la discalculia. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es un trastorno relacionado con el cálculo y las habilidades matemáticas. Para hablar de discalculia, el niño debe tener un CI o un IQ normal. Es uno de los trastornos menos estudiados en relación a la dislexia y a la disgrafía. Según Sierra, existen al menos 2 años de decalaje en comparación con el año curricular y aprendizaje de contenidos matemáticos que el niño está cursando en la escuela. Dentro de las principales causas de la discalculia podemos hablar de causas genéticas, ambientales y relacionadas con la disfunción cerebral niña. En la genética hablamos de que la carga de herencia se presenta en un 40% de herencia paterna, en el 53% entre hermanos, en el 14% cuando existe una herencia de segundo grado, pero se ha podido comprobar en los últimos estudios que la más alta herencia se da desde la línea materna, un 66% en cuanto a la herencia materna. Dentro de factores ambientales, los más comunes son las metodologías utilizadas por el docente. Aquellos docentes que no respetan los estilos de aprendizaje del estudiante, volviendo las matemáticas complejas y difíciles de comprender, lo cual hace que el adulto le haga pensar al niño que no es capaz de lograrlo, generando estados de ansiedad ante el fracaso. Dentro de las disfunciones cerebrales mínimas, existen 3 áreas del cerebro en los que se puede hablar de compromisos y relación con la discalculia. Entre ellas tenemos el área prefrontal, el giro angular y el lóbulo parietal. En el área prefrontal se ha podido observar en los últimos estudios que existe una reducción de la sustancia gris. El área prefrontal tiene a su cargo el control de la atención, las memorias de trabajo, la comparación numérica, las aproximaciones o estimaciones numéricas, las habilidades de la resta y la contabilización. Dentro del giro angular tenemos todo lo que son habilidades para sumas menores a 10 y la capacidad de memorizar las tablas de multiplicación. Y el lóbulo parietal, a su vez, trabaja dentro de lo que es conducta y especialmente lo que es la planificación. Dentro de la planificación estamos hablando de las habilidades que tiene el niño relacionadas con la capacidad de la resolución de problemas matemáticos. En cuanto a la sintomatología, comúnmente podemos observar en estos niños dificultades en la organización espacial, dificultad en saber la ubicación de los números, son lentos para la resolución de problemas. Miramos que se les hace muy difícil determinar los datos o las palabras claves que les pueden llevar a tomar una decisión correcta sobre la operación que deben utilizar para alcanzar a responder la pregunta realizada en el problema. Dentro de las dificultades de lectura y escritura de números, también presentan dificultades en hacer secuencias numéricas, sean estas ascendentes o descendentes. De igual manera, hacer seriaciones, ordenar de mayor a menor o de menor a mayor y series numéricas. Dificultades en el cálculo mental o en el cálculo escrito. Tenemos también esta dificultad que tienen los chicos para memorizar tablas de multiplicar y algunos procesos. Especialmente se observa gran dificultad en los procesos de la división. No comprenden el lenguaje matemático. Cuando hablamos de una adición o cuando hablamos de sustracción, hablamos de repartir, para ellos son palabras que todavía tienen un concepto muy abstracto. Dentro de la evaluación, es importante tener claro que existen la mayor cantidad de profesionales hace la evaluación mediante procesos de observación. ¿Por qué? Como habíamos dicho anteriormente, este es un trastorno muy poco estudiado, de tal manera que muy pocas personas se han dedicado a elaborar pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas que hoy en día tenemos solamente es el TED-IMAT, que se utiliza hasta el 2.º año de básica. Para los demás años lo que se hace o lo que suelen hacer los profesionales es utilizar ciertas secciones de algunas pruebas como el VADIC, como el VAS-2 y pruebas psicoeducativas de Canals.
Dentro de la observación, a más de todas las sintomatologías que habíamos hablado y de las evidentes dificultades que se presentan en las áreas de matemáticas, tenemos que tener presente también lo que es el evaluar la atención y observar la atención, las habilidades lectoescritoras, el sistema de memorias, el coeficiente intelectual del niño. ¿Por qué razón? Porque es importante descartar la presencia de otros trastornos que serían patologías de base, y la discalculia en este caso sería una comorbilidad relacionada con un TDAH o relacionada con alguna otra patología principal. La intervención en la discalculia. Para una adecuada intervención es importante tener presente al menos estos 5 puntos fundamentales. Lo más importante es que la reeducación, así como la enseñanza de la matemática, deba ser basada en la comprensión, más no en la repetición. El estudiante debe tener claro qué es lo que está aprendiendo para que esto pueda ser traspolado a otras situaciones. El material concreto es la mejor herramienta para poder enseñar las matemáticas. La manipulación y la experiencia a través del juego le permitirá al niño hacer sus propios aprendizajes mediante el análisis, la síntesis y la planificación de sus actividades. Los objetivos deben ser concretos, claros, precisos y cortos. El estudiante debe saber específicamente qué es lo que está aprendiendo y para qué otras actividades le puede servir. Dar un tiempo suficiente. Los estudiantes con discalculia presentan dificultades en el procesamiento de la información matemática. Es por ello que debemos ser tolerantes y no debemos ejercer presión de tiempo, ya que generaremos en ellos situaciones de ansiedad que los llevará al fracaso. El poder valorar la calidad versus la cantidad. Es mejor que el niño realice ejercicios en poca cantidad, pero con alto nivel de calidad. Es mejor hacer 3 sumas que 10 sumas con un alto índice de errores. En este caso, nosotros podríamos tomar los siguientes conceptos para la reeducación, pues todos los problemas matemáticos serían menos frecuentes si tomáramos en cuenta el procesamiento cognitivo de estos conceptos. Dentro de los conceptos que utilizaremos para la reeducación de la discalculia tenemos la clasificación, el concepto de serialidad, el de cantidad, el de correspondencia, el concepto de número, la terminología matemática, la cardinalidad, la abstracción, el valor posicional y el razonamiento lógico. La clasificación. La clasificación es la capacidad que ellos tienen para hacer agrupaciones de acuerdo a semejanzas y diferencias por tamaño, forma, color de la diversidad de objetos. La serialidad es la posibilidad que ellos tienen para reconocer sus atributos y poder hacer unas secuencias progresivas. Es así que ellos podrán ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, de acuerdo a las características o a los atributos de los objetos o los números o las cantidades. La correspondencia. La correspondencia 1 a 1 le permite al niño tener claro que a cada número le corresponde un objeto. Esto le permitirá hacer una aplicación del número a cualquier otro objeto o en cualquier otra situación. El concepto de número es la capacidad que ellos tienen para comprender el concepto básico de los números. De ahí se desencadena el concepto de cantidad, que es lo que le permite al niño llevar a una mejor comprensión de los números y la representación de estos. La terminología matemática es muy importante poderla manejar con claridad ante los niños. Nosotros damos por supuesto que ellos comprenden qué es sumar, qué es restar, qué es multiplicar, qué es dividir. Es importante que ellos conozcan la significación de cada uno de estos signos y cada uno de estos términos. Así, sumar, representado con el signo más, significa aumentar. Restar, representado con el signo menos, es una significación de quitar o de diferencia. De igual manera, la multiplicación, ellos deben comprender que su signo representa una suma continua de la misma o del mismo número, la suma de grupos iguales. La división es la capacidad de repartir a un grupo determinado de objetos o de personas. Por otro lado, tenemos también la noción de cardinalidad. La noción de cardinalidad se desarrolla alrededor de los 5 años, en donde el niño comprende que al contar el último número es la cantidad total de un conjunto. De igual manera, esto nos lleva hacia la abstracción, en donde debe comprender la lógica del proceso y en donde él puede ya empezar a hacer otro tipo de
cálculos en los cuales él puede abstraer la cantidad realizando operaciones mentales y de igual manera operaciones escritas. El valor posicional, una actividad de suma importancia porque de acuerdo a la posición que ocupa cada número se le va a dar el valor, sea este unidades, decenas, centenas, de acuerdo a la posición ellos tendrán un valor distinto. Para ello deben tener un dominio claro de la composición y descomposición numérica, es decir, que el 5 se puede construir 1 más 4, 4 más 1, o 3 más 2, o 2 más 3, y agrupar en decenas y unidades son habilidades fundamentales para desarrollar el valor posicional. De igual manera, el razonamiento lógico. El razonamiento lógico lo que nos permite son las habilidades de orden matemático y también lingüístico. Aquí es en donde nosotros empezamos el desarrollo de problemas matemáticos. Para ello necesitamos habilidades lingüísticas, comprensión matemática, memoria de trabajo y también un alto índice de atención. Dentro de todo esto también es importante poder desarrollar la función de la planificación. La función de la planificación nos permite realizar todas estas actividades. La planificación es una función ejecutiva que le permite al niño poder desenvolverse y ejecutar de mejor manera actividades de todo tipo. Una función que repercute directamente en las habilidades matemáticas. Ahora terminaremos nuestro video con una pequeña clase práctica en donde les podremos demostrar algunas de las actividades que yo suelo hacer en mi práctica profesional y que están relacionadas con el desarrollo de todos estos conceptos como una estrategia de reeducación de la. En este momento vamos a compartir algunas de las actividades que utilizo yo para la reeducación de la discalculia. Vamos a tomar como base todos los aspectos y los fundamentos teóricos que habíamos mencionado en la parte anterior para poder hacer una adecuada reeducación. Vamos a empezar con el ejercicio básico de clasificación. Me vas a ayudar clasificando por colores. Muy bien. ¿Qué te parece si ahora vamos a clasificar por tamaños? Vamos a clasificar por tamaños. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a trabajar sobre la noción de números. ¿Reconoces estos números? ¿Puedes decirme cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Este de aquí? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué te parece si yo te doy unas fichas? Vamos a colocar a la cantidad que corresponde a estos números. Muy bien. Ahora tú me puedes decir cuál de estos números tiene más y cuál tiene menos. Excelente. Vamos a trabajar sobre la noción de cálculo. Mira, aquí tenemos lo que nosotros llamamos la máquina de la suma de las operaciones. ¿Qué número tienes aquí? El 6. Ok. Vamos a leer primero qué es lo que nos pide nuestra máquina de cálculo. ¿Qué dice aquí? 6. 6. ¿Conoces este? Más 2. 6 más 2. ¿Cómo harías tú 6 más 2? 8. Muy bien, pero vamos a ver cómo construimos el 8. Vamos a meter por aquí. No sé. No entra. Vamos a meter estas de acá. Ya. 6 bolitas. Una. Se cae. Muy bien. Luego vamos a ver cuánto ha sido 6 más 2. 2.
3, 4, 5 y 6. ¿Ya? ¿Y cuántos nos piden acá? 2. Muy bien. Solo. 2, muy bien. Ahora vamos a ver cuánto ha sido 6 más 2. Aquí está nuestra respuesta. Vamos a contar. Vamos a ver si tenías razón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha sido 8. Pero recuerdas que nuestras pelotitas no entraban por acá. Ok. Ahora vamos a ver. A cada cubito le vamos a dar una pelotita para poder mirar cuántas pelotitas habrían podido pasar si la botellita había sido correcta. 1, Una. Muy bien. Bueno, vamos a poner una para esta de aquí. Ya. Una para esta de aquí. Estamos haciendo eso, ¿verdad? Ajá. Ya, siguiente. Ay, mi pelotita. Muy bien. Ay, la rosada. Que Ya. ¿Faltan más pelotitas o esas son todas? no. Falta otra. No sé. Ya, la siguiente pelotita. Parece que podemos retirar un poco para que no se nos mueva. ¿Qué te parece si vamos a hacer aquí? Parece que ahí está mejor. Ajá. Ya, habíamos quedado, esta es para esta, esta es para esta, esta es para esta, esta era para esta. ¿Cuántas nos faltan? Perfecto, entonces, ¿cuántas pelotitas habríamos podido meter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente trabajo. Entonces, acá acabamos de dar noción de cálculo y hemos aprovechado este material también para hacer correspondencia uno a uno. Vamos a trabajar acá. Vamos a hacer actividades de seriación. Quiero que revises todos los números que tienes acá y quiero que ordenes del más pequeño al más grande. Aquí. Lo voy a hacer. Mejor voy a. Profe, ¿cuál voy a hacer ahora? ¿Esta? Sí. Otra. Excelente trabajo. Mira, aquí tengo también un grupo de tarjetas. Quiero que observes este grupo de tarjetas y quiero que ordenes del más grande al más pequeño. Maya, ¿por qué ahí? Hemos ordenado de mayor a menor. ¿Cuál ha sido el número mayor del grupo de tarjetas? 45, Este de acá, ¿qué le sigue? 44, 30, 26, 21, 18, 10, 6, Muy bien. Ahora vamos a trabajar con noción y de cantidad previo a lo que utilizamos en el valor posicional.
Vamos a trabajar con unidades y decenas para hacer composición y descomposición numérica. En este caso vamos a trabajar con el material base 10. Una de las cosas que comúnmente pasa en los niños con discalculia es la poca habilidad que ellos generan para poder hacer sumas de 10 en 10. Normalmente su cálculo se limita a la suma a través de unidades. Es por ello que es muy importante que se pueda pasar a actividades que les permita comprender la unidad, la decena, la centena y el millar. Bueno, vamos ahora sí a contar. Quiero que contemos una vez 10. Quiero que cuentes 10 de estos cubitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, aquí tenemos 10. Vamos a ver, vamos a hacer un poco de magia. Vas a soplar. Mira lo que pasó. Ya. ¿Cuántas tenemos aquí? Contamos a ver qué pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se unieron. Se unieron. Mira, cuando unimos de 10 en 10, este se llama decena. Cuando tenemos las unidades y contamos de 1 en 1, estas se llaman unidades. Cuando nosotros contamos de 1 en 1, son unidades. Y cuando contamos de 10 en 10, se llaman decenas. Mira, aquí tenemos 10 y aquí tenemos una decena. ¿Sí? Si yo pongo aquí otro de estos, ¿cuántas decenas tengo? 2, Y si pongo otro más, ¿cuántas decenas tengo? 3, Y si pongo otro más, ¿cuántas decenas tengo? 4. 4. Este siempre vamos a contar de 10 en 10, ¿sí? ¿Recuerdas la canción? Sí. A ver, vamos a ver. 10, 20, 30, 30. 40. 40 es diferente. Aquí vas a contar de 1 en 1. Vamos a ver. Si contamos estas 4 pepitas, ¿cuánto tenemos? 1, 2, 3, 4. Ajá, aquí contamos 1, 2, 3, 4 y aquí contamos 1, 10. 10, 20, 30, 40. Muy bien, ¿ok? Bueno, otro material muy bonito para trabajar el cálculo. Sí, para trabajar el cálculo son materiales a través de vimos. Este es un vimo que nos ayuda a trabajar el cálculo mental. En las habilidades de cálculo mental es muy importante que los niños que tengan dificultades de discalculia se les permita tener el tiempo suficiente y adecuado para realizar su cálculo. Ellos no deben tener la presión del tiempo o no se les debe apurar demasiado, ya que por la dificultad su cálculo suele ser muy lento en este tema. Así es que las actividades lúdicas y los retos es una de las mejores maneras de permitir que ellos se concentren mucho y puedan desarrollar este tipo de actividades. Muy bien. Aquí tenemos una resta. Martina, ¿puedes por favor calcular esta resta? Y si tú tienes la respuesta, puedes tapar alguno de tus. Ok, tenemos otra más. Una tabla de multiplicar. ¿Recuerdas? Ok. Si no recuerdas, vamos a usar una matriz para poder recordar 8 por 4. ¿Cómo harías tú la matriz aquí en 8 por 4? 8 filas. Perfecto.
vas a continuar jugando con tu bingo mientras yo sigo trabajando acá con otras estrategias. Otro material muy bonito a través del arco de concentración, podemos no solamente trabajar nociones matemáticas, sino también podemos estimular aquellas funciones atencionales y las memorias que suelen venir afectadas por los problemas de discalculia. El arco de concentración nos ayuda a trabajar mucho lo que se llama la memoria de trabajo. Perfecto. Tú ya sabes usar el arco de concentración. Vamos a hacer una actividad de conteo. ¿Sí? Perfecto. Vas a empezar cariñitos. Y vamos a contar cuántos ratoncitos. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Siguiente. Ahora haremos un trabajo de fracciones. Como habíamos venido indicando durante todo el video, es muy importante el trabajo mediante el juego en los niños. Para las fracciones podemos utilizar muchas actividades de la cocina. En este caso yo le he dado un pan para que ella haga una división de fracciones. Yo le he pedido que haga 5 octavos. Mientras Martina sigue con la actividad, ustedes pueden darse cuenta que en todas las actividades y los materiales que tenemos sobre la mesa no hemos utilizado papel y lápiz. Es importante que el análisis de problemas utilice mucho material visual. En el caso de los niños con discalculia, la representación gráfica es una manera que les ayuda a tener una comprensión más cercana al análisis de problemas matemáticos. Por ejemplo, decimos, tenemos 2 mariposas y 4 mariposas más. Nos ayudamos, el texto es ayudado con imágenes de tal manera que ellos puedan comprender mejor. De igual manera, en la resolución de problemas se les brinda un espacio para que puedan hacer gráficos y puedan representar gráficamente sus problemas matemáticos. Es muy importante cuando se escogen textos en las escuelas que la diagramación tenga este tipo de espacios que les permitan a los niños hacer representaciones gráficas y poder comprender de mejor manera los problemas. Perfecto, Martina. ¿Ya tienes tus 5 octavos? Profe. Perfecto. Profe. Muy bien. No entiendo esto. Aquí debes contar. Ah, estaba en este. Ok, tienes que contar los pequeños también. 1, 2, 3. Como ustedes pueden observar, esta es una pequeña muestra de lo que se puede hacer o de la diversidad de actividades que nosotros podemos crear con niños que presenten este tipo de dificultades. Les agradezco mucho por el tiempo de su atención y espero que este video les haya servido para generar nuevas ideas y poder apoyar a los niños que presenten algún trastorno del aprendizaje. Muchas gracias. La información de este video ha sido basada en la siguiente bibliografía.